Mi hijo mató accidentalmente a nuestro bebé. No puedo perdonarlo. ¿Qué hago? Hace poco más de un año, mi hijo de 5 años y yo estábamos acostados para una siesta. Yo estaba enfermo y vomitando. Se suponía que mi madre vendría a cuidar a mis hijos para que yo pudiera asistir a un baby shower. Pero como yo estaba vomitando, no vino. Mi hijo pequeño estaba durmiendo en su columpio. No escuché a mi hijo de 5 años levantarse y me despertó cuando mi hijo de 5 años colocó el cuerpo de mi hijo pequeño al final de mi cama. Podía ver que estaba flácido y no respiraba e inmediatamente comencé la RCP. Entre el pánico, la RCP y las oraciones a Dios por ayuda, llamé al 911. Cuando levanté su cabeza para darle un respiro, pude sentir una herida en la parte posterior de su cráneo y fue entonces cuando grité: «¡Lo tiraste!». A lo que mi hijo de 5 años asintió y observó todo el asunto, sin entender completamente lo que sucedió o lo que había hecho. Me enteré de que había recogido a su hermanito sin querer, algo que le habían dicho 1.000.000 de veces que no hiciera y que nunca había hecho. Pero por alguna razón, ese día lo hizo y lo dejó caer. Mi hermoso bebé murió de una terrible herida en la cabeza a manos de su hermano mayor. Me atormenta la culpa, la angustia, extraño a mi bebé. Me culpo, por supuesto, por lo que pasó. Debería haber sido más responsable, debería haber estado atenta. Pero jamás, ni en 1.000.000 de años, imaginé que esto pasaría. Me odio y he deseado 1.000.000 de veces poder cambiar mi vida por la suya. El dolor no mejora, estoy en terapia, mi hijo de 5 años también. Pero nada se ha vuelto más fácil. Extraño y añoro constantemente a mi dulce niño. No puedo evitar sentir lo que siento por mi otro hijo. Sé que es un niño, sé que no es razonable. Pero no puedo ignorar la ira y la amargura que siento hacia él. Lo he hablado con mi terapeuta y sigo esperando que los sentimientos se calmen, pero parece que solo se intensifican. Mi hijo no se ha dado cuenta, por supuesto, y nunca se lo he dicho a nadie más que al terapeuta, pero necesito ayuda. He buscado historias similares y parece que soy la única madre irresponsable e idiota que les falló a sus 2 hijos. No sé qué hacer, pero sé que no puedo seguir así. Casi todos los días deseo que mi vida termine para poder volver a ver a mi bebé y salir de este círculo interminable de tortura y dolor. Espero que alguien me dé un consejo. Seguro que muchos dirán cosas horribles, pero créeme, no es nada que no me haya dicho a mí misma. Estoy viviendo un infierno constante y extraño a mi bebé. Sé que gran parte de mí murió con él. La vez que vi morir a alguien, mis amigos y yo decidimos ir a patinar a nuestro parque favorito. Todo estuvo bien durante la primera hora, y entonces oímos un alboroto. Caminamos hacia el ruido y fue entonces cuando vimos a un grupo de 8 a 10 personas agrediendo a un hombre sin hogar. Pasaron de puñetazos y patadas a literalmente golpearle la cabeza con sus patinetas. En ese momento, todos empezamos a distanciarnos, pero justo en ese momento, uno de ellos sacó un cuchillo y apuñaló repetidamente al hombre. Mis amigos y yo nos quedamos paralizados por la conmoción. Todos los atacantes huyeron y el indigente quedó completamente empapado en sangre. Se levantó, dio unos 10 pasos, se desplomó y murió. Llegó la policía y dejó el cuerpo del hombre allí tirado durante 1 hora. Finalmente se lo llevaron y todos seguimos patinando. Lo más inquietante es que, más tarde esa noche, el tipo que le dio los golpes finales al indigente regresó. Uno de mis amigos dijo, como un idiota, maldita sea, lo han liado, a lo que el tipo respondió, con una voz monótona y una mirada amenazante, no sé de qué estás hablando. Eso sí, tenía sangre seca del ataque. Me dio un susto de muerte y dejamos de ir a ese parque después. Así que, bueno, no nos volvamos a ver. Un niño golpeó mi puerta llorando pidiendo ayuda a las 3 de la mañana. Esto pasó anoche. Sobre las 3 de la madrugada, mi hermano y yo nos despertamos con fuertes golpes y llantos en la puerta. Vivimos en un barrio peligroso, así que, como era de esperar, mi hermano agarró su escopeta, la amartilló con fuerza y empezó a gritar: «Son las 3 de la madrugada, lárguense», desde la puerta. Estábamos muertos de cansancio y asustados. Hacía poco, una chica del barrio había entrado a robar en mi coche, así que supusimos que podría ser ella. Miré por la ventanilla de la puerta principal, tiene una película unidireccional, y no vi a nadie más.
Me agaché cerca de la puerta y escuché. Parecía una niña pequeña, completamente histérica, rogándonos que la ayudáramos a llamar a su madre. Le dije que iba a llamar al 911 y que la ayuda ya venía en camino. Mi hermano, lleno de adrenalina, abre la puerta, aún con la escopeta en la mano, y empieza a gritarle que se calme. No estuve de acuerdo con su estrategia, pero, para ser justos, se despertó a media cuadra de distancia, gritando mientras estaba pegada a la puerta. Después de que abrió la puerta, la vi. La verdad es que esperaba que fuera una persona sin hogar de nuestra zona o alguien que quisiera hacernos algo raro, pero era una niña, y la mirada en sus ojos mientras estaba arrodillada en nuestra puerta me encogió el corazón. Pensé que tendría unos 14 años, pero dijo que alguien chocó su coche calle abajo y que dejó su teléfono en el destrozo para no poder llamar a su madre. Las cosas no cuadraban cuando le hice algunas preguntas más. Me rogó que la acompañara, pero le dije que ni hablar, que estábamos esperando a la policía. Unos 10 minutos después, pasaron 3 grúas en dirección a donde le dijimos al 911 que había ocurrido el accidente, así que me sentí lo suficientemente seguro como para caminar con ella por la calle. De camino, no dejaba de pedirme que la tomara de la mano, y yo solo pensaba. Pareces una adolescente, apenas vas vestida, y yo soy un hombre adulto caminando por el barrio donde te despertaste. ¿No te ves bien? Le pregunté con torpeza cuántos años tenía. Dijo 18 y me agarró la mano de todos modos. Me sentí muy incómodo, pero sus emociones definitivamente superaban las mías en ese momento. A mitad de camino, aparece la policía. Les hago señas para que se detengan y les explico la situación. Mientras tanto, ella les repite una y otra vez, tengo un TDAH y ansiedad muy fuertes, mientras me entrega sus pestañas. Un juego completo de pestañas postizas. La verdad es que no quería tocarlas, pero se las llevé solo para que se sintiera un poco más segura o lo que sea. Uno de los policías la aparta y el otro empieza a hacerme algunas preguntas con naturalidad. Me dijo que habían recibido otra llamada unos 30 minutos antes, informando de que una adolescente corría descalza por el jardín de alguien. Miré de reojo y me di cuenta de que había estado descalza todo el tiempo. Entonces vi que la esposaban. Creo que sospechaban que estaba drogada, algo que yo creía a partes iguales. Mientras terminábamos, el oficial me vio con las pestañas aún en la mano y me preguntó, ¿qué vas a hacer con eso, hermano? Le dije, lo consultaré con la almohada. Solo quiero volver a la cama. Volví a casa y empecé a hablar con un vecino. Él asumió que era la casa de sus padres o algo así, así que no quería involucrarse en un drama doméstico. Tiene sentido, y supongo que por eso nadie más se involucró. No pude volver a dormirme porque estaba conmocionado y bastante preocupado por ella. Imagino que fue una experiencia traumática para ella. No sé si fue una reacción justificada dada su situación, o si realmente estaba drogada o tenía una enfermedad mental, pero sin duda rezaré por ella y su familia. Carita triste. Creo que mi padre podría haber matado a alguien cuando yo era un niño. Una noche, cuando yo tenía unos 8 o 9 años, mediados de los 90, mi padre nos llevó a mi hermano pequeño y a mí a Blockbuster a elegir películas. Salimos de allí y mi padre se detuvo en una tienda de la esquina para comprar algunos bocadillos y se estacionó al costado del edificio. Nos dejó a mí y a mi hermano en el auto mientras corría. Al salir, un hombre se le acercó por detrás y le sostuvo algo a un lado. Mi padre fingió que iba a darle la billetera al hombre, pero en lugar de eso le dio un codazo en la cara y cayó al suelo. El tipo se levantó y se acercó a mi padre con un cuchillo y mi padre lo apartó y lo apuñaló con él. Era largo y esa mierda entró hasta el fondo. El tipo dejó escapar un gemido horrible. Todavía puedo oírlo. Dejó al tipo en el suelo retorciéndose, se subió al auto y se fue. Durante muchos años pensé que era un sueño hasta que mi hermano pequeño me lo mencionó al preguntarme si lo recordaba. Nunca se lo habíamos contado a mi padre. Siempre me he preguntado qué le pasó a ese tipo, pero esto fue mucho antes de los celulares y esas cosas, así que quién sabe. Es increíble el peso que se quita a alguien cuando dice cosas que siempre ha estado guardando. Creo que a tu hija la pueden haber drogado. Cuando yo, mujer, estaba en 7º grado, 12 años, experimentaba náuseas,
vómitos y somnolencia extrema después de pasar la noche en casa de una amiga en particular, llamémosla Erin. Esta amiga, también mujer, vivía con sus padres y su hermano, que era 5 años mayor que nosotros. Después de experimentar estos síntomas unas 5 o 6 veces, mi madre aparentemente notó un patrón y me sentó para preguntarme si estaba bebiendo alcohol en casa de Erin. Recuerdo que me reí con la pregunta porque nunca había probado el alcohol en ese momento, pero la pregunta de mi madre era muy seria. Le dije que no y pensé que la multitud de roedores que tenía como mascotas me hacía sentir mal. Esto le pareció sospechoso a mi madre, así que ya no me dejó pasar la noche en casa de Erin, pero sí podía pasar la noche en casa de mis otras amigas. Una noche estaba con un grupo de amigos y pasamos una noche de cine en casa de Erin. Luego fui a pasar la noche a casa de mi amiga Sara, donde había dormido muchas veces sin ningún problema. A la mañana siguiente, llegué a casa enferma, con náuseas, vómitos y mucha somnolencia, y mi madre me llevó al médico para que me revisara. Le dijo que me creía cuando le dije que no bebía alcohol, pero, dados mis síntomas de resaca, al parecer el médico se mostró incrédulo y me hizo una prueba de alcoholemia, que dio 0, sorpresa. Dijo que podían analizarme la sangre para detectar GHB/Rohypnol, pero que si ingería la sustancia, ya no sería detectable. Dadas las circunstancias, le informó a mi madre que probablemente me habían drogado en casa de Erin, ya que ese era el único síntoma común que precedía a mis síntomas. No había pruebas suficientes para demostrar quién me drogó ni para presentar cargos, así que mi madre simplemente me prohibió la entrada a casa de Erin. Dejé de ir a su casa por completo y no he vuelto a experimentar estos síntomas. Después de unos 2 meses sin ir a su casa, su hermano mayor me envió un mensaje por Facebook preguntándome por qué ya no iba. Me dijo que había grabado algunas cosas en su DVR que me gustarían, así que debería ir a verlas. No supe qué decir, así que borré Facebook. Nunca les conté a mis padres sobre ese mensaje, pero en retrospectiva, es probable que el hermano mayor de Erin me estuviera acosando. Mi hija murió en mis brazos hoy, me siento roto. Soy padre soltero de una niña preciosa, 15. Su madre se fue cuando mi hija tenía solo 2 meses. Fue duro ser padre soltero, pero al final, estar solo con mi hija fue perfecto. Siempre ha sido mi pequeña amiga, tenemos una relación estupenda. Hace poco más de 2 años, a mi hija le diagnosticaron leucemia, que se extendió al cerebro. Lo intentamos de todo, pero al final los médicos determinaron que era terminal. Hace poco menos de una semana, sufrió una convulsión que la llevó al hospital. Su salud empeoró rápidamente después. Finalmente, el médico me dijo que no creía que sobreviviera más de 24 horas. Terminé acostándome con mi hija, la abracé y le hablé. Vivió 11 horas más y falleció a las 2:37 de la mañana del 31 de julio. Maté a un intruso en mi casa a los 14 años y me siento mal. Soy un hombre de 22 años y me odio por lo que hice. En 2014, cerca de Halloween, nos robaron. El intruso llevaba una pistola, una escopeta de caza, si no recuerdo mal. Entraron por la puerta y la cerraron con llave. Mi hermano, mi madre y yo lo vimos, nos apuntó y nos dijo que le diéramos nuestras cosas de valor. Lo dirigí hacia la caja fuerte de la cocina. Le dije que la llave estaba en una de las cajas con las sartenes. Lo ayudé y le quité todas las sartenes. Mientras intentaba abrir la caja, le di un golpe en el cuello en el ángulo justo, lo que le partió la médula espinal por la mitad, causándole la muerte en el acto. Ahora sí que quería desahogarme. No puedo vivir con la culpa de haber matado a otro ser humano. Siento que esto podría arruinarme la vida si alguien se entera. Solo mi madre y mi hermano pequeño saben lo que hice. No sé qué hacer. Asesiné a alguien a sangre fría, aunque mi madre llamó a la policía y yo era menor de edad y actuaba en defensa propia contra un agresor armado que entró en su casa, por lo que no recibí ningún castigo. Sigo sintiendo que este secreto me arruinaría la vida, que mis amigos y el resto de mi familia simplemente desaparecerían de mi vida y que la universidad podría expulsarme. Solo necesito un consejo, nada más. Eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que si te gustó puedes suscribirte y dejar un like, me ayudaría para seguir creando más videos. En pantalla te estoy dejando otro video que te podría gustar y la playlist para que veas más videos que te puedan perturbar.
Nos vemos la próxima vez que vayas a dormir.